Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio educativo. Esta tarde hablaremos sobre el tema del currículum prescriptivo al curricular del aula. En este tema tocaremos los niveles de concreción curricular. Podemos decir que el proyecto educativo del centro nace en sintonía con la progresiva descentralización del Estado y la asunción de competencia por las comunidades autónomas. Las leyes educativas desarrollan objetivos, modelos que se llevan a la construcción del paradigma de sociedad que se desea. Estos objetivos no pueden cumplirse sin una concepción del currículum abierta y flexible. El primer nivel de concreción corresponde a las administraciones educativas, la del Estado y la de las comunidades autónomas. Refleja las intenciones educativas del propio sistema y los principios psicopedagógicos que lo fundamentan y determinan las experiencias educativas. Gran parte de las decisiones curriculares se reservan en los equipos docentes para que puedan concretarlo para la propia realidad educativa. Incluye los siguientes elementos: aspectos generales de la etapa, objetivos generales de las diferentes etapas, competencias básicas, áreas curriculares y su distribución en los cursos de etapa, atención a la diversidad. Áreas curriculares de cada etapa, contribución a la adquisición de competencias básicas, objetivos generales de cada una de las áreas y que se pretende que alcancen los alumnos al finalizar la etapa. Contenidos, agrupaciones de contenidos que deben trabajarse durante la etapa. El segundo nivel de la concreción corresponde a los centros educativos y se recoge en el proyecto educativo de centro. Al tiempo incluye las programaciones didácticas, las finalidades educativas, el reglamento de régimen interno y el plan de convivencia. El tercer nivel de concreción corresponde a las programaciones del aula, estrategias, actividades de enseñanza-aprendizaje que cada profesor realiza con su grupo de alumnos. Suele recogerse en unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para cada una de las áreas de cada ciclo o nivel educativo, acordes y coherentes con los dos niveles de concreción anteriores. La programación didáctica como instrumento de trabajo en el aula. Programar este proyecto, lo que se piensa hacer, se opone a improvisar. Lo habitual es que las programaciones didácticas estructuren en unidades didácticas estructuras menores de programación que incluye para desarrollar en un periodo de tiempo determinado. Una buena programación didáctica ha de reunir las características siguientes: coherencia, tanto la propia programación como relación con los diseños más amplios con los que se relaciona. Contextualización, ha de tener en cuenta la característica del grupo de la clase en que se va a aplicar. Utilidad, no es un documento burocrático. Está concretado en un plan de actuación para que realmente sea útil. Realismo, debe ser realizable, ajustada al tiempo, con disponibilidad de espacios y recursos y con actuaciones que están al alcance de todo el alumnado al que se dirige. Colaboración, el tutor actúa como coordinador e impulsor de una tarea que debe realizarse en equipo por todo el profesorado que interviene en el grupo. Flexibilidad. La programación está en función de la práctica, por lo que no la debe estrangular, sino que ha de tener la capacidad de ajustarse a las condiciones reales a la propia práctica. Diversidad. Debe poder incluir distintas alternativas a fin de que el alumnado pueda desarrollarse en función de sus habilidades. Para continuar con el tema, seguimos con la elaboración de unidades didácticas. La compañera les va a hablar sobre el tema. Elaboración de unidades didácticas.
¿Qué es una unidad didáctica? Para Túnez, 1999, las unidades didácticas o unidades de programación son la explicación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una coherencia metodológica interna y por un periodo de tiempo determinado. La unidad didáctica sería un elemento de la programación del aula, diseñado de acuerdo con una secuencia temporal delimitada que posibilita la selección, secuenciación y temporalización de los elementos curriculares. Elementos de la unidad didáctica. Es importante subrayar que a la hora de diseñar cualquier actividad educativa, previamente tenemos que programarla, especificando los objetivos que se deben conseguir con los contenidos que se han de abordar las actividades que se van a desarrollar, los recursos que necesitaremos y la forma en la que vamos a evaluar la consecución de las metas que nos habíamos fijado. El modelo de unidad didáctica recoge los elementos explicados en las programaciones didácticas, concretándose en los siguientes apartados. Apartado número 1, identificación y justificación. En este primer apartado se reflejan los datos esenciales de la unidad didáctica, es decir, aquella información sobre la identidad de la unidad, el tema específico de qué se trata, etc. La contextualización. En este apartado se recoge información sobre los conocimientos previos que son necesarios para abordar la unidad, las características psicológicas, sociológicas y evolutivas de nuestro alumnado, así como su grado de desarrollo o nivel de conocimiento. También tenemos las competencias básicas. Por competencias básicas nos referimos a aquellas que el alumnado tiene que haber desarrollado al finalizar la enseñanza, de tal manera que le permita lograr su realización personal, ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Las competencias básicas requeridas para todos los escolares de Estado español son: 1. Competencia de comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender y autonomía en iniciativa personal. Objetivos objetivos didácticos. Indican qué es lo que ha de aprender el alumno o lo que pretende lograr, los aprendizajes que van a adquirir con el desarrollo de la unidad didáctica, por lo que guardan una íntima relación con las competencias básicas. Los dejo con mi compañera. Seguimos con lo que es los contenidos. En los contenidos podemos ver cómo ha venido evolucionando la educación considerando los avances tecnológicos en los procesos de la didáctica en la enseñanza. Podríamos indicar los siguientes criterios para una mejor representación. La validez se refiere a la congruencia entre el contenido y la competencia que se pretenden alcanzar. Un contenido es válido cuando posibilita el desarrollo de los logros establecidos. La adecuación. Debe existir relación entre el contenido y las características del individuo, que aprende en función de sus posibilidades reales de representación y de integración de este conocimiento. La metodología nos permite tomar decisiones relativas al modo de enseñar según el tiempo y el espacio a utilizar, y podría clasificarse según se centren en el profesor o en el alumno, y se adaptan a factores tales como la forma de entender el profesor o la madurez del alumno. Las actividades. Organizando actividades estratégicas para adaptar el aprendizaje en el aula al ritmo de cada estudiante, movilizándolos de aprendizaje y el conocimientos previos. Los recursos, facilitando el diseño como recurso para un mejor aprendizaje, tomando el
tiempo y los espacios. La evaluación, esta no puede sintetizarse únicamente en el análisis de los resultados del estudiante, sino que ha de referirse a los que en el primer momento se había formulado en el programa. Bueno, esto es lo que les podemos dar sobre este tema de adaptar el currículum a las clases en el aula con los alumnos. Esperamos que haya sido de mucho agrado para ustedes y les haya ayudado de una manera educativa. Gracias.